El trabajo práctico número 1 hay muy poca gente que lo entregó, ¿sí? Recuerden que ya les dije en el turno anterior y en la clase que tuvimos con la burbuja, que no se van a admitir trabajos entregados muy fuera de término, ¿sí? Este trabajo hoy ya no se los estaría aceptando más. Les voy a dar la posibilidad que lo entreguen hasta el miércoles. Después del miércoles voy a anular la entrega, entonces les va a quedar como trabajo desaprobado. Por favor, vayan poniéndose al día, ¿sí? Porque si no se lo van a ir juntando todos los trabajos. Hay muy poca gente que lo entregó, solo tengo 10 entregas de este curso. Así que por favor, vayamos entregándolo a eso. Después, necesito que todos pongan apellido y nombre en el Zoom, porque de ahí va a salir la lista que voy a tomar. Entonces, los que tengan solo un nombre, Moreno, Laura, por favor vayan colocando el nombre y apellido. El resto, prendiendo las cámaras, por favor. Si me disculpa, ¿cómo se hace esto de poner los dos nombres ahora? Porque yo ya lo puse del inicio y ahora, ¿cómo sería? Colocar el nombre, fíjate en el costadito te sale los 3 puntitos. Apreta ahí que te va a dejar cambiar el nombre. ¿Sí? Apretá los 3 puntitos que sale arriba de tu imagen y dice renombrar. ¿Lo encontraste? Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Quién es Laura? Bueno, tienen otro trabajito para hacer que les mandé el lunes pasado. ¿Sí? Si tienen alguna duda, arrancamos por ahí, si no, ya arrancamos con la clase de hoy. ¿Alguna duda sobre el trabajo? ¿Lo vieron? ¿Intentaron Yo hacerlo? tengo dudas sobre el trabajo uno porque no lo pude realizar. ¿Por qué no lo pudiste realizar? Si bien me vi los videos, pero no me supe realizar los ejercicios. Bien, ¿qué problemas tuviste? Primero, no tuve ninguna consulta tuya en el Classroom. De hecho, sí, profe, le mandé. Ah, bien, ¿y te contesté Puede ser. entonces o no? No, no me contestó. Bien, ¿cuándo me mandaste la pregunta? Cuando me surgieron las dudas sobre el inicio del trabajo, ¿Cuánto fue eso más o menos? Eso quiero preguntarte. tengo que ir a fijar. Si fue en estos días, obviamente no lo vi. Si fue hasta en la semana pasada, seguramente sí. El lunes pasado, es más, estuvimos en clase, Fue el 6 de abril. el 6 de abril. No vi tu pregunta. ¿Cuál era tu Porque pregunta? yo le iba a preguntar si tenía tiempo para organizar otro Zoom para que me ayude a realizar el trabajo. Otro Zoom para que te ayude a realizar el trabajo. Claro, porque tenía dudas en ese entonces. Está bien, pero a ver, las dudas se preguntan. ¿Qué les dije yo en el Zoom anterior? Le sacan la captura a lo que estaban haciendo, Pero por eso ¿sí? es que también yo no estuve en ese Zoom. Por eso que también le pregunté si podía organizar otro. Bien, a ver, los Zoom son los días que tienen clases, ¿sí? En otro horario yo tengo clases con otros alumnos. Entonces yo no puedo organizar un Zoom en el momento que ustedes pueden. Es más, ustedes tienen un horario de cursada. Entonces, en el horario en que ustedes tienen la cursada es donde van a hacer los Zoom. ¿Sí? Entonces, si hay alguna duda sobre los trabajos, los Zoom es el momento para sacarse las dudas, pero también pueden mandar la duda por el Classroom. ¿Sí? Si la duda es no entiendo nada, no me sirve a mí esa duda. Porque el no entender nada, ustedes están en sexto año y estos son temas que vienen viendo desde segundo año de que empezaron en la técnica. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de comenzar el trabajo práctico, escribir, ir haciendo el ejercicio, desarrollándolo, y en cuanto sale una duda, lo que hacen es sacarle una foto y hacen una preentrega. Entonces, entregan y me dicen, profe, llegué hasta acá y me perdí. ¿Cómo sigo a partir de acá? ¿Sí? Justamente el Zoom pasado lo grabé y lo subí al Classroom para que esto que estoy diciendo lo escuchen y me pregunten por el Classroom. ¿Sí? Si vos me preguntaste si yo podía hacer otro Classroom, yo cuando les subí la fecha y hora de este Classroom, esa fue mi contestación. No voy a hacer un Classroom fuera del horario que les corresponde a ustedes, porque no es su horario de cursada. ¿Sí? Y el trabajo no lo entregué porque no entendí nada. Yo te entiendo que por ahí algún tema no lo llegues a comprender del todo, pero de ahí a hacer nada,
¿sí? Eso no son dudas. Es directamente no hacer el trabajo. Entonces, si son dudas con respecto al primer trabajo, yo quiero la duda. ¿Cuál es la duda de hacerlo? Ustedes, es un trabajo en el que tenían que utilizar solamente ley de Ohm y leyes de Kirchhoff, ¿sí? Propiedades de circuito, que son cosas que vienen viendo desde el segundo año, ¿sí? Por no decirle primero. Entonces, ¿pueden tener dudas? Obviamente, justamente para eso es el trabajo práctico, para ver cómo están y qué dudas tienen para poder avanzar a partir de ahí, ¿sí? Pero si ustedes no me mandan la duda que tienen, ahí es un problema, ¿sí? Porque yo no puedo saber qué es lo que saben y lo que no. El que me dice, profe, yo no sé nada, no quiero decir que me está mintiendo, pero por ahí rosa, ¿sí? Porque ustedes, Profe, si están en sexto año, un concepto básico tienen que tener del trabajito que yo mandé. Sí, decime. profe, una pregunta, yo que entré tarde justo, quería, o sea, ¿este Zoom es para usted va a explicar algo o para aclarar las Sí, dudas? para ambas cosas. Ok. Este espacio que está ahora, o sea, al principio, ¿responde dudas o primero explica y después las dudas? Yo ahora quiero saber dudas sobre los trabajos que tuvieron, explico las dudas y ahí arrancamos la clase. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, del primer trabajo, ¿no? Del que estaban hablando recién, en el punto 4 que dice, calcular las características que debe tener la resistencia que hay que conectar en serie a un receptor resistivo de características 9 volts sobre 10 watts, para poder Sí, conectar a una batería de 24 volts sin que sufra daños. O bien. sea, ¿cuándo sufre daños? ¿Cuando pasa el amperaje que tiene que tener? ¿O A vos te está dando las características de la resistencia, ¿sí? Es decir, que soporta, si no me equivoco, hasta 9 volts y 10 watts, ¿no? Ajá, ok, ahí voy entendiendo mejor. Ese es uno de los valores. Lo que vos necesitas conectarle es una resistencia en serie a esa misma para que justamente consuma eso, 9 volts y 10 watts, que no se pase de eso, porque si no ahí sí se daña. Entonces vos Ok, lo que tenés que calcular es esa resistencia que te está pidiendo en serie. ¿Sí? ok, ahí entendí. Entonces, porque era como media confuso el punto y no... Va, para mí, como... Desde ese punto me consultaron y respondí también en el plasma. Les expliqué justamente eso. Ahí le estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Ajá, Mira, ¿qué es lo que te conviene hacer? Acá está el punto 4. Siempre dibujate el circuito. ¿Sí? ok, Esto que sí, está acá es el circuito dibujado. Te dice qué resistencia, en este caso yo la llamo RA, ¿sí? Pues ustedes pueden poner el sí, nombre que quieran, se conecta en serie a una resistencia que no sé qué valor resistivo tiene, pero las características que sí, tiene es que soporta 9 volts y 10 watts. ¿Sí? Entonces, una vez planteado el circuito así, yo sé que en esta resistencia, para que funcione de una forma ideal, tiene que haber 9 volts y 10 watts, ¿sí? Una caída de tensión de 9 volts y consumiendo una potencia de 10 watts. Entonces, ¿qué pasa? ok. ¿Qué va a pasar? Si esto tiene una caída de tensión de 9 volts, ¿qué caída de tensión va a tener la resistencia A? Si tengo una fuente de 24 volts. Eh, ¿No es la misma? Porque está en serie. No, ahí tenemos No, un tema. ¿Cómo es propiedad del circuito serie? ¿Cómo era la tensión y cómo era la corriente en un circuito serie? eh, me mataste. Creo que la corriente se divide. Bueno, no, o sea, es igual para la resistencia porque pasa la misma corriente por todo el circuito. Exacto. Como en un nodo. Y la tensión, fíjate, la eh, tensión es polo positivo a la entrada de la resistencia A, polo negativo sí, a la salida de la resistencia 1. Quiere decir que estos 24 volts están aplicados, recuerden que la tensión se aplica, no circula, tanto a la resistencia A como a la resistencia 1. ¿Sí? Pero una sí. a la entrada y otra a la salida. ¿Qué quiere decir? Que estos 24 volts van a ser para estas dos resistencias. Entonces, no tengo Justo para 24 esas volts. dos. O sea, ¿Cómo? ¿no va a sobrar voltaje No, en el ejercicio? Ah, ok. no. ¿Sí? Estos 24 volts se van a repartir para estas Se dos consumen resistencias. todos. O sea, cuando cierra el circuito ya no hay más voltaje para otra resistencia. No, si no tengo otra resistencia más, estos 24 volts van a estar repartidos para R1 y para RA. Y acá Ajá. como dato vos tenés, ¿qué caída de tensión hay en R1? 9 volts. Entonces en RA va a haber
van a haber 15 volts. Acá fue lo que planteé justamente, mirá. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué hacemos con eso, con esa propiedad que sabemos? ¿De dónde sabemos esa propiedad? De las leyes de Kirchhoff. ¿Qué plantea la segunda ley de Kirchhoff? ¿Alguno se acuerda de eso? Todo lo que entra sale. No, No. la suma de las corrientes es igual a 0. Bien, por ahí O va. también Esa es la primera ley de algo Kirchhoff. así era. La primera ley de Kirchhoff dice que No toda es la la ley. sumatoria de todas las corrientes entrantes a un nodo es igual a la Ujú. sumatoria de todas las corrientes salientes de ese nodo. Ahora, ¿vos tenés algún nodo en este circuito? No, es una malla, la ley de mallas, pero no Y me la acá, acuerdo. acá entra entonces la segunda ley de Kirchhoff, que es la de mallas, que dice que en un Ajá. enlace cerrado o en una malla, las caídas de tensión que hay en el circuito son iguales a la tensión total. Ok. Entonces, ¿qué me plantea eso? Que la tensión total es igual a la sumatoria de sus caídas de tensiones. ¿Cuántas caídas de tensiones tengo en este circuito? 2. Dos, la de RA y la de R1, bien. Entonces, ¿qué planteo? Que la tensión E es igual a BRA más BR1. ¿Sí? Yo sé cuánto vale E, BRA más BR1, pero en realidad no. pero tengo como dato E acá. No. Sí, acá está, mirá. Es la Ah, fuente. fuente. ¿Sí? Sí. ¿Sé cuánto vale BR1? Sí. ¿Sí? Es el dato que te da la característica de la resistencia. Entonces, Okay. sabiendo el resultado final y sabiendo una de las caídas de tensiones, con eso puedo sacar la caída de tensión que me falta. ¿No? Sí. Bien, entonces, ¿cómo sería? Despejo. Si a la tensión total le resto la caída de tensión que tengo en R1, puedo obtener la caída de tensión en RA, que como bien dijiste vos, 15 volts. Sí. 15 volts, ok. ¿Sí? Bien. Sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Quién? ¿Qué pasaría si yo no tuviese una caída de tensión como por ejemplo 9 voltios? Tengo la resistencia de RA y R1. ¿Cómo sabría yo la caída de tensión de cada uno si no es 24 voltios? ¿Cómo sabrías la caída de tensión en cada uno si... No terminé de escuchar la Si no, pregunta. si no tuviese el dato de la caída de tensión de uno de los dos, Claro. ¿Qué pasaría? ¿cómo sé la caída de tensión de cada uno? Porque no es 24 voltios. No. A ver, siempre tenés que tener datos que te permitan sacar los siguientes. En este caso, si vos no tenés la caída de tensión acá, o tenés que tener el valor de esta resistencia, o tenés que tener la corriente que pasa por acá. ¿Sí? Suponete que vos tenés el valor de la resistencia A y tenés el valor de la resistencia 1. ¿Sí? ¿Cómo sacás la caída de tensión en R1 y cómo sacás la caída de tensión en RA? Primero por ley de Ohm saco los datos que pueda en R1, digamos. Bien. ¿Cómo sacas por ley de Ohm? Por ejemplo, la corriente que pasa por R1, ¿cómo la sacarías? La corriente Teniendo esta fuente, ¿eh? Sí, sí, por R debería ser. La corriente sí. ¿Cómo? Que la corriente es I. No podés usar I por R. Pero no dijo que saque el voltaje. Ah, está bien, sí, pero para eso, ¿qué necesitas primero? Ah, sí. Tenés que sacarla I. I. ¿Y cómo Sí, la sería sacás? el voltaje sobre la resistencia. ¿Sobre cada resistencia? Sobre R1 en este caso, si tengo ese dato. No. ¿Por qué no? Porque como dijimos recién con tu compañero Maradei, esto es un circuito serie. Entonces, ¿cómo es la corriente de un circuito serie? Es igual en cada uno de los componentes. Entonces, I total va a ser la misma para RA y para R1. Entonces, yo no puedo utilizar R1 para sacar I total. Tengo que utilizar las dos juntas. ¿Qué se hace entonces? Ah, RT debería sumarlo. Exacto. Entonces, Claro. una vez que tenés esa RT que decís, ahí sí podés usar la tensión y sacás I total. O sea ¿Sí? que en un circuito serie nunca se usa el voltaje de la fuente, digamos. Cuando es netamente serie, no. Se utiliza las caídas de tensión en cada resistencia. ¿Sí? En este Sí. caso, 24 volts no va a haber en R1 ni va a haber en RA, porque como dijimos, están en serie. ¿Y qué pasa en un circuito serie? La tensión se reparte.
Ok, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, ahí sí, una vez que vos sacaste la I total, ahí puedes sacar BR1 y por I total por R1. Y también puedes sacar la BRA, que es I total por RA. Una vez que tenés esas dos, sí o sí la sumatoria, ¿qué te tiene que dar? ¿Cómo? Una vez que vos sacaste la caída de tensión en RA y que sacaste la caída de tensión en R1, si vos las sumás, Sí. ¿qué valor te tiene que Y dar? me tiene 24 voltios. El de la fuente. No. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esa ley siempre se tiene que cumplir en un circuito serie. ¿Sí? ¿Se Ok. entiende? Sí. Bien. Sí, ¿Se profe, entendió se este entiende. ejercicio? Profe, Faraday, tengo... Sí, sí, sí. Sí, sí, se entendió bien. ¿entendiste cómo sacar la RA en este caso? Sí, es que, o sea, no lo había como comprendido bien en la parte escrita, pero después cuando vi el circuito dibujado, Bueno, eso como es que otra ya cosa supe que cómo se hacía. siempre les digo. No lo supe plantear en el dibujo. Exacto. Traten de hacer lo siguiente siempre. Identificar cuántos componentes les está dictando el enunciado, de qué manera están conectados y qué datos tienen. Entonces, lo primero que se hacen es anotar los datos. R, averiguar. Siguiente R, tengo tensión y potencia. ¿Cómo están esas dos R? En un circuito en serie conectado a una fuente de 24 voltios. Entonces intento dibujarme el circuito. Una vez que tengo dibujado el circuito ya sale todo más fácil, porque empiezo a ver los datos que tengo. ¿Sí? Entonces Ajá, siempre traten de dibujarse el circuito primero, sea para el ejercicio ok. que sea. ¿Sí? Y, profe, tengo otra duda, y creo que era la última. En el ejercicio número 2, o sea, yo lo hice, pero creo que lo hice mal. Ahora que veo en el ejercicio 4, Recordame el 2, por favor. segundo ejercicio, se conectan tres resistencias en serie de 10 ohms, 5 ohms y 6 ohms a una fuente de alimentación. La caída de tensión en las resistencias es de 5 volts. ¿Cuál es la tensión de la fuente de alimentación? Ahí te A está ver, ¿para qué te faltando, digo? ahí te saltaste Eh, una parte del enunciado. Claro, ¿qué es lo primero que haces? Dibujo el circuito. Dibujate el circuito. ¿Qué es lo que vas a dibujar? Eh, bueno, la fuente, que es la pregunta, y Ajá. con las tres resistencias en serie. En serio, o sea, algo así. Eh, sí, así, igualito. ¿Sí? Con tres resistencias, yo le agrego un número a esa resistencia para una cuestión de cuando hago el desarrollo, utilizar el nombre de cada resistencia. ¿Sí? Ajá. Ustedes pongan el nombre que quieran. Yo le puse R1, R2 y R3. Ok, ya me di cuenta que lo hice mal. Bien. Porque yo tomé como la caída de que ahora, como usted toma BR2, yo lo tomé como si fuera BR total. Que Claro, BR pero era igual a 5 volts. ¿sabes qué pasó? Volvete a leer el ejercicio como dijiste recién. Se conectan tres resistencias en serie de 10 ohms, 5 ohms y 6 ohms a una fuente de alimentación. La caída de tensión en las resistencias es de 5 volts. ¿Vos ¿Cuál es pasaste la el tensión? enunciado a tu carpeta? Sí, acá está copiado. Ah, te comiste una parte del enunciado ahí. Porque dice, la caída de tensión en la resistencia de 5 ohms es de 5 volts. Ah, ok, Por eso no te salía. mira. Bueno, y a mí me dio que o sea, la fuente era Y ahí te va a dar 4,80. cualquier cosa. Sí, sí, ¿Ahora lo nada que ver. entendiste? Sí. Bien. ¿Alguna otra O duda sea, sobre pero, ese trabajo? Sí, decime. o sea, ¿un ohm equivale a un volt? No. Pero ¿por qué la caída es como de... No entiendo eso. La caída de tensión ¿Por, en esa resistencia es de 5 volts. ¿Sí? por qué? O sea, ¿cada ohmio consume un volt? En este caso, para este circuito sí. Vos lo que tenés que hacer es que con ese dato podés sacar la corriente que pasa por el circuito y después ver qué caída de tensión hay en cada una. Ok. ¿Sí? Sí. Siempre apliquen la ley de Ohm. Dibujate O el sea, circuito y ponete el dato. en todos los circuitos, R total va a ser igual a la fuente, ¿siempre? No, 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 no. No. En este caso se ve que dio así. ¿Sí? Ok, ok, ok. Tiene razón en lo que dice Carrasco, en que vos lo ponés, lo planteás como una fórmula, con una incógnita. Sí, ¿Sí? Y después vas despejando la incógnita.
En realidad, eso es lo que hacemos. Lamentablemente, para el que le cuesta, la parte de electrotecnia, la parte eléctrica, se analiza mucho desde el punto de vista de matemática. Entonces, tienen que aprender a despejar bien, tienen que aprender a utilizar las fórmulas, y tienen que acostumbrarse mucho a usar las unidades. Distingamos valores. Yo no puedo hablar de voltaje sin utilizar la unidad volt, no puedo hablar de amperaje sin utilizar el ampere, no puedo hablar de resistencia sin utilizar el ohm. ¿Sí? Definamos cada cosa según su magnitud. No se olviden de las unidades, por favor. Ok. Bueno, después de eso no tengo más dudas. Perfecto. ¿Algún otro? Después tengo que Moreno, entonces ¿dónde está Moreno? trabajo y entregarlo. Moreno, ¿cómo la venís llevando con el tema este de las dudas? ¿Entendiste lo que tenés que hacer ahora? ¿Se me fue Moreno? Parece. Bueno, ¿alguno otro con dudas? No, bien, bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿sí? Ya nos vamos a ir metiendo en corriente alterna. Ah, está bien, bueno. Está bien, Moreno. Cualquier cosita ya sabes que me preguntás al Classroom también, vamos a empezar con la parte de corriente alterna. Yo ya les mandé un trabajito, ¿sí? En donde empezamos a hablar ya de la generación de corriente alterna. Con sus palabras y con lo que vieron hasta este año, desde que empezaron hasta este año. ¿Qué es la corriente alterna? Figueroa. A ver, ¿algún Profe, ¿lo otro? puedo decir? Sí, sí. Prendete la cámara, por favor. O sea, la corriente que... Ahí está. La corriente que, o sea, que puede ir para un lado y para el otro de igual manera, en los dos sentidos. La corriente... Claro. ¿Cómo masa? Sí, sí, es, o sea, lo que dijo, tipo, que no se mantiene de un lado, sino que va para los lados, tanto negativo como positivo. Bien, ¿y O sea, desde dónde lo aprendieron eso ustedes? ¿Desde dónde lo explican? Desde... Bueno, yo me acuerdo que, bueno, con Ojeda, el profe Ojeda, o sea, una vez hicimos un gráfico que era como una línea de tiempo en la que se hacía la curva de la corriente. Cuando estaba del lado positivo, llegaba al punto cero y después y se bajaba para el otro lado y así, y se mantenía. ¿Qué claro, provocaba lo eso? mismo. Ustedes veían lo que... a ver, sí, en realidad la generación de corriente alterna se explica desde dos polos, un polo norte y un polo sur, dos polos magnéticos, ¿sí? Que provocan líneas de campo de fuerza, ¿sí? Líneas de atracción. ¿Qué se hace ahí? Se coloca una espira, una espira de cobre, un conductor, y se empieza a realizar un movimiento angular, ¿sí? Ustedes lo que habrán visto es algo como esto, ¿no? Sí, además de ese, de otro dibujo distinto. Pero ese también lo Bien, vi. Sí, ahora les muestro. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos un polo norte y sur, ¿sí? Que generan unas líneas de fuerza. ¿Qué dice esta experimentación? Que nosotros colocamos una espira de cobre en el centro, y si la mantenemos quieta cortando las líneas de fuerza, no existe en este punto lo que llamamos tensión inducida, ¿sí? Ahora, si empezamos a realizar un movimiento angular, dependiendo de su velocidad, va a empezar a generar una tensión inducida, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde se explica esto? Desde este gráfico, Ahí está, ese. de este. claro, Tiene el pico de tensión y después baja y va para el Bien, ¿qué significa esto? claro. ¿Este círculo qué es? como el El punto. cobre, o sea, el metal puede ser, y de ahí sale la corriente o... Este círculo que yo estoy mostrando acá, lo que indica es el movimiento que realiza la espira de cobre que metí entre las líneas de campo de fuerza.
Cuando yo tengo la espira quieta, ¿sí? A 0 grados, tengo 0 de tensión inducida. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar acá cuando le doy movimiento? Empiezo a obtener valores instantáneos de tensión. ¿Por qué instantáneos? Porque si nosotros empezamos a dar un movimiento, por ejemplo, esta espira está acá, ¿sí? A 0 grados. La empiezo a girar hasta llegar a este punto que digo que son a 30 grados. ¿Qué pasó ahí? Fue abarcando líneas de campo, ¿sí? Y ese corte de las líneas de campo fue generando una tensión, que está explicada acá en la onda que estoy generando, ¿sí? Fíjense, va subiendo desde este punto. Cuando llega a los 30 grados, en este punto ya voy a observar un valor de tensión. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si yo sigo girando la espira, al llegar, por ejemplo, acá, a 60 grados, en este punto, perdón, ahí está. ¿Qué pasó con la tensión esa inducida que tengo? Acá en el gráfico, a los 60 grados. Está por llegar al punto máximo. Es decir, fue aumentando. Sí. Claro. ¿Sí? Fue aumentando el valor de tensión que tengo. ¿Qué pasa cuando esa tensión llega? Toma más líneas, ¿no? Porque va abarcando más líneas de campo. ¿Sí? Más líneas de campo. Entonces va generando más tensión. ¿Qué va a pasar cuando llegue a los 90 grados? Va a llegar al punto máximo al de punto tomar línea de máximo. campo y después empieza a bajar porque sigue girando, entonces empieza a tomar menos. Es decir, Claro, lo que va a alcanzar es un punto máximo en los valores de tensión, es decir, mi pico máximo, que se llama punto máximo positivo. Es decir, alcanzó sus valores de tensión máximo que puede llegar a tener. ¿Sí? Sí. ¿Qué va a pasar cuando esto siga girando? Va a empezar a decaer y va a ir para el lado negativo. O sea, es decir, si yo muevo la espira a 120 grados, es decir, en este punto, me fijo, trazo la línea imaginaria, ¿qué pasó ahora con esa tensión? empezó a bajar. Empezó a bajar. Y va a hacer lo mismo hasta que llegue a hacer un giro de ¿cuánto? De 180 en realidad. 180 grados. Sí. O 360. No, Tipo, 180, cuando, de acá hasta acá, tengo 180 grados. Sí. ¿Sí? Es decir, media vuelta. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando la espira llega a los 180 grados, ¿qué pasa con los valores de tensión? Se pierde ¿Qué valor toda la tengo? tensión. Cero. 0. Lo puedo ver acá en el gráfico, ¿sí? Que tengo un valor de tensión igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando siga girando? Es decir, cuando agarre un giro de 210 grados. ¿Qué va a pasar con esa tensión? ¿Va a desaparecer? No, va a ir al punto mínimo, digamos. O sea, se estaría acercando a su punto mínimo. Es decir, va a ir aumentando sus valores, pero los valores que voy a obtener en este caso son valores negativos. ¿Sí? Y va a aumentar a tal punto que cuando llegue a los 270 grados, va a alcanzar su punto máximo de tensión, que va a estar en este punto, que va a ser negativo. ¿Sí? Sí. Va a continuar realizando el giro hasta que pegue una vuelta completa, es decir, 360 grados, ¿y qué valor alcanza ahí? 0. 0 de nuevo. Y así 0 se de repite. nuevo. Entonces, ¿qué es esto en realidad? ¿Vieron ustedes cuando miden la tensión? ¿Alguna vez agarraron un tester y midieron la tensión de un tomacorriente? No. ¿No? De un cable de una punta de un cable al otro cable. Bueno, está bien, de una punta a un cable a otro cable. ¿Qué medía eso? ¿Marcaba siempre 220 volts? No. No, ¿qué pasaba? Iba variando eso. 220, 222, 218, 219, 220 vueltas. ¿No? ¿No va haciendo eso? Sí, sí. ¿Por qué hace eso? Porque es alterno la corriente de la casa. Como la palabra lo dice, es alterno, pero en realidad es porque lo que está tomando esa medición del tester son valores instantáneos. Como va generándose esa onda senoidal, ¿sí? Se llama onda senoidal, ese valor de generar tantas veces la onda alcanza puntos máximos y mínimos que son distintos. Todos van a oscilar alrededor de los 120 volts. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Algunos van a llegar a 220, otros van a llegar a 121, otros a 218,
¿sí? ¿De qué depende eso? Del tipo de onda que estoy teniendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está midiendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros vamos a ver que de este punto a este punto, ¿sí? Es un valor de corriente alterna, justamente como dijo el compañero, porque se va alternando. ¿Por qué se va alternando? Porque va adoptando valores positivos y negativos instantáneos que se van repitiendo, ¿sí? El inicio de la onda senoidal hasta el final, ¿cómo se llama? Es un No me acuerdo. Un ciclo. es un ciclo, ¿sí? Y desde ahí se explica lo que nosotros llamamos frecuencia. ¿Qué significa una frecuencia de 50 Hz, por ejemplo, que tenemos acá en Argentina? La cantidad de ciclos que hay por en cierto tiempo. No me Por acuerdo. segundo. En un segundo, En un segundo, ok. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tener una frecuencia de 50 Hz es una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Quiere decir que en la corriente alterna que manejamos nosotros, esta onda senoidal se está repitiendo ¿cuántas veces en un segundo? 50. 50 veces. 50 veces, ¿sí? Entonces, la corriente alterna parte desde ese punto. Es una onda senoidal que va adoptando valores instantáneos de tensión, ¿sí? Y se van repitiendo en una frecuencia de 50 ciclos por segundo, ¿sí? Por eso, ustedes vieron que en otros países, el que tiene Play o el que tiene un cargador de la computadora, van a ver que para algunos países dice de 60 Hz. ¿Lo vieron eso? ¿O saben que en otros países se utiliza otro tipo de frecuencia? Sí, sí. ¿Sí? Profe, Sí, una pregunta, ¿no? Hablando así de esto, ¿no? sí, Supongamos un monitor de 260 Hz. O sea, ¿es compatible con la corriente? O sea, no si yo tengo un existe monitor de algo de, 260 Hz, no existe algo de o 260 Hz. no me acuerdo 60 cuánto Hz era, será. o 160. No, es que hay monitores que tienen de tantos hercios, que son altos. Profe, Pero- profe, El Sí. máximo es 240 yo Hz. tengo un monitor para la computadora que es de 144 Hz y nada que ver al monitor normal o a la tele. Está Como que hay bien. ¿Qué mucho más pasa con fluido, ese no tipo tiene de, nada que ver. qué pasa con ese tipo de aparatos? Vienen con un transformador. ¿Sí? O sea, pasan los hercios que Sí, sí, viene con un toman transformador. cuando los aumenta. Por ejemplo, esto. Ajá. ¿Sí? Claro, tiene Esto, eso para enchufarse el mío. esto Sí. es un transformador que justamente transforma esa corriente, esa tensión que estamos recibiendo con esa cantidad de ciclos por segundo, y la adapta para lo que nos suministra a nosotros la energía eléctrica de nuestro país. Por eso podemos utilizar Profe, cosas que son desde otro país. Sí. Una pregunta, ¿pero sería un transformador o un potenciador? Porque lleva de 50 hercios que te vienen en el tomacorriente a 240, ponele. ¿Cómo logra eso? Son transformadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen transformadores que son elevadores de tensión y reductores de tensión. ¿Sí? Pero no deja de ser un transformador. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero ¿no le tendría que pedir más de 220 volts al tomacorriente para llegar a esos hercios? No, porque si ustedes vieron algo de transformadores, van a ver que mediante las bobinas que tiene el transformador, va generando una tensión. Si yo necesito una tensión mayor, lo que hace es aumentar la tensión que va suministrando para llegar al valor que necesito, o reducirlo para llegar al valor que necesito. Ok, ¿Sí? sí. Bien. Cuando hablamos de frecuencia, entonces estamos hablando de la cantidad de ondas senoidales que hay en un segundo, según el suministro que tengo. Para ustedes, ¿qué es más peligroso? ¿Una frecuencia de 50 Hz o una frecuencia de 60 Hz? Peligroso en el Sí. sentido La de... de 50 Hz. 60. Que yo puedo quedar pegado a algo, ¿sí? Y dependiendo del 50 suministro. Hz, Para mí, ¿cuál es más peligroso? ¿El de 50 o el de 60? la de 50. 60. Bien, No, a la ver, de esto tiene que ver dependiendo también de la tensión que estoy suministrando, ¿no? En otros países se utilizan 60 Hz de frecuencias, pero porque se utiliza una tensión más baja de 110 volts. ¿Sí? Desde ahí viene Sí. la necesidad de un transformador. Es más peligroso una frecuencia más alta. ¿Por qué? Porque si tengo la electricidad pasando por mi cuerpo,
lo que voy a tener es más cantidad de ondas senoidales que se generan descargando de mi cuerpo hacia la Tierra. Profe, una pregunta, ¿pero no son más posibilidades de puntos ceros de tensión en los que te puedes despegar? Exacto, sí, pará. Son más posibilidades de punto cero. Para el que no lo sabe, cuando llega el punto cero, es el momento en que, una vez que nosotros estamos electrificados, que estamos pegados a algo, cuando la onda senoidal llega al punto cero, es el momento en donde generalmente nos larga. ¿Qué pasa? Sí, son más posibilidades, pero también son más ondas que están pasando por nosotros. ¿Sí? Y entonces es como que no se contradice un poco. No se trata de una contradicción. ¿Sí? Se trata del fenómeno que genera. ¿Cómo evito yo todo esto? Con una puesta a tierra, con los elementos de protección de la instalación necesarios y obligatorios. ¿Sí? Si yo no tengo una puesta a tierra, Jabalina. exacto. Si yo no tengo una puesta a tierra con una buena jabalina colocada, en el momento en que tengo un desperfecto y el que queda pegado a eso soy yo soy la descarga a tierra más próxima que tiene. Entonces, Okay. En vez de ir la fuga para la jabalina, va a pasar por mí. ¿Sí? Son muchos factores que van teniéndose en cuenta en esto. Entonces, profe, es preferible tener menos ondas y, o sea, menos puntos cero, o sea, menos chance que te despegue, pero con menos ondas. Exacto. Una frecuencia más baja. Okay. Bueno, ¿dudas sobre esto, sobre lo que tienen que realizar el trabajo? Ustedes en el trabajo van a estar viendo, ¿sí?, que ahí ya vamos a tener valores de corriente alterna, pero aplicados a circuitos no solamente resistivos, sino vamos a tener circuitos inductivos y capacitivos. Entonces, desde ahí tienen que fijarse cómo se comportan estas ondas, ¿sí?, y qué relación tienen cada una de ellas entre la corriente y la tensión. Entonces, si salen dudas de eso, necesito que me las hagan y me las planteen en el claro. ¿Sí? Ahora nos vamos a desconectar y nos vamos a conectar de vuelta. Por favor, vuelvan a conectarse todos unos 15 minutos más. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta, porque yo tengo que comer ahora. ¿Puedo apagar la cámara y comer? Ya vas a comer. 15 minutos nos vamos a conectar. Ah, 15 minutos. 15 minutos más y nada más. Como decía, 2 de 40, 2 Zoom de 40 minutos. El máximo son 2 de 40. Ok. Vamos a ver siempre lo que necesitamos. Con esto, con un ratito más hablando sobre esto, nos alcanza. Quiero explicar